Presidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña, por Mitre. Hoy, Unitarios y Federales, con la participación especial del historiador Waldo Ansaldi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo están todos? Sí, vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Para eso tenemos un invitado. Unitarios y Federales, una historia que no está cerrada. No, y yo creo que muy confusa para mucha gente, ¿no? En torno a de qué estamos hablando. Para vos no. No, yo creo que tengo algo un poco más claro, pero no sé, vamos a... bastante confusa, ¿no? Trajimos a un invitado que nos va a ayudar seguramente. Seguramente sabe más que nosotros. Don Waldo Ansaldi. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo están? No, yo creo que habría que empezar por los equívocos básicos, ¿no? De esto de que... Los mitos que a vos te gustan. Waldo, te quería empezar por plantear este tema de esta supuesta cosa maniquea de unitarios ricos, federales pobres. ¿Cuál es? ¿Por dónde pasa la cosa? Bueno, en realidad sobre este tema hay varios equívocos, y no solo en la historiografía argentina, sino también en la latinoamericana, pero en particular en la argentina. Y nuestra escasa mirada acerca de los procesos latinoamericanos a veces ha contribuido más a complicar esta mirada que a aclararla, porque en verdad la idea de unitarios ricos, federales pobres, o algunas de las conexas según las cuales los federales son todos estancieros y los centralistas o los unitarios no lo son, me parece que tampoco ayuda a la comprensión. En verdad es un estereotipo que no guarda relación con la verdad histórica, de la misma manera en que los federales no son en todos los casos sinónimo de conservadores y los unitarios sinónimo de liberales. Si uno mira, para ceñirnos exclusivamente al caso argentino, quiénes son los jefes, los caudillos liberales unitarios, centralistas se diría en el resto de América Latina, y federales, va a encontrar que en verdad hay, en el caso argentino es cierto que entre los federales tienden a primar los grandes propietarios de tierra, pero también los hay entre los unitarios. Finalmente, si uno toma una experiencia de gobierno como la llamada feliz experiencia rivadaviana a comienzos de los años 1820, dentro del gobierno Martín Rodríguez hay también que pertenecen a esta clase, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver más bien con una dicotomía que puede ser más interesante para una explicación, que es la fractura muy importante en ese entonces entre el mundo rural y el mundo urbano. Porque además esto se repite en el resto de América Latina, y es un fenómeno de larga data en la América hasta entonces española, y que va, por otro lado, a marcar todo el periodo posterior, ¿no? Esta cosa paradójica, aparentemente paradójica, que se hace mucho más nítida en el periodo de la dominación oligárquica, donde, siendo sociedades estructuralmente agrarias, la disrupción se produce siempre en el ámbito urbano. Este fenómeno me parece que viene de larga data, se arrastra y guarda relación con esta forma en la que social y políticamente fueron definiéndose grupos que son todos, en primer lugar, grupos propietarios. Entonces me parece que es el primer punto central. Nadie podría interpretar el conflicto entre unitarios y federales en términos estrictos de una lucha de clases. Claro, eso digo. En todo caso son núcleos políticos que pertenecen a una misma clase social en proceso de formación, o con algunas diferencias, pero de todo, independientemente de la calificación que querramos adjudicarles, son todos grupos propietarios. Y se dividen políticamente, como ocurre en muchas ocasiones. Yo creo que uno de los elementos distintivos dentro de esta confusión que plantea Felipe y los aspectos aclaratorios que estás haciendo, otro aspecto que a mí me sirve, es que los unitarios tenían un concepto de civilización, un proyecto de país, digamos, identificando el progreso, la civilización con los modelos europeos, es decir, ¿no? Eso está muy claro en los románticos, ¿no es cierto? Echeverría, Alberdi, Canet, cuyo proyecto de país tenía que ver con algo así como una especie de emulación americana de la Francia, que admiraban culturalmente, y de la Inglaterra, que admiraban comercialmente o industrialmente.
Los federales me parece que eran mal calificados, digamos, por los unitarios como bárbaros, o sea, que se los identificaba como los enemigos del progreso, los enemigos de la civilización, que en realidad eran los que no estaban de acuerdo con la idea de progreso y de civilización que tenían los unitarios. Parece que los federales son gente más apegada a la tierra, más leal, digamos, a las tradiciones hispánicas, a las tradiciones cristianas. Un ejemplo de eso es Rosas, ¿no? Es un hombre que, siendo muy pequeño, lucha ardorosamente contra los ingleses en las invasiones, pero que luego la Revolución de Mayo le pasa bastante indiferente, digamos, porque en realidad no tiene mucha confianza en ese push, porque no fue más que un push, digamos, de los criollos cultos, ¿no es cierto?, de los criollos afrancesados, como diría después. Yo creo que esa es una diferencia bastante clara, ¿no? Por eso es que hay en los federales una defensa de la tierra, ¿no? Una jerarquización del gaucho, una jerarquización del negro, del indio. En cambio, los unitarios más bien hay una sensación de que esa es una rémora, ¿no? De que construir un país civilizado con esos gauchos, con esos indios, ¿no? Con lo que hoy serían los cabecitas negras, es muy difícil o casi imposible, ¿no? Sí, y esa es una característica del federalismo argentino que uno no encuentra en otros lados, porque, por ejemplo, si vamos a Chile, el paradigma del caudillo federal es O'Higgins. Por otro lado, era un hombre liberal, profundamente liberal, incluso sospechado de masónico, si no es que lo era, y en otros ámbitos ocurre algo parecido. Ahora, esta particularidad, creo, se entiende mejor si uno mira el clima de ideas políticas de la época, donde vos decías bien, Pacho, recién, esta mirada a Francia, pero sobre todo a Francia como modelo de organización política. Y el modelo de la Revolución Francesa es un modelo que enfatiza la centralización política. De hecho, quizás el heredero más crítico del pensamiento revolucionario francés, como es Karl Marx, él también bregaba por una organización centralizada de la futura sociedad, del estado de la transición a la sociedad sin clase. De modo que está en el espíritu de la época. Y lo interesante es que nuestros caudillos federales, en realidad me parece que tienen dos vertientes, de las cuales una, en efecto, es la predominante, esta de una cierta adhesión a los principios que vienen del periodo de la dominación colonial, y quizás más al de los Austria que el de los Borbones, pues el proyecto de los Borbones también es Borbón, el proyecto centralista. Pero no es el caso de Artigas, cuyo horizonte teórico es claramente norteamericano, en consecuencia mucho más próximo a procesos y a concepciones liberales que a la de otra índole. Yo creo que lo que los une a Artigas, a Dorrego, a Rosas, inclusive yo creo que lo podemos incluir a San Martín, vamos a ver, básicamente es que tienen los mismos enemigos, ¿no? Claro. Que son los doctores de Buenos Aires, los rivadavianos, los servialistas, los logistas, ¿no? Vos mencionaste recién Artigas, ¿no? Yo creo que es el auténtico caudillo federal, ¿no? Digamos, es el tipo más federal. Popular, democrático y revolucionario. Claro. Y esa conjunción era absolutamente inédita para la época. Claro, absolutamente intolerable, claro. Era un peligro, ¿no? Es interesante cómo, por supuesto, en estos es difícil poner en una sola frase la complejidad de las situaciones de aquella época, ¿no? Pero es interesante cómo se lo desarbola Artigas, ¿no? Ese pacto de Pilar, ¿no es cierto? El tratado de Pilar, que tanta gente que va a Pilar y no tiene ni idea de lo que pasó en Pilar. Lo que pasa en Pilar es esencial para la historia argentina, y sobre todo hay alguien que quizás es el diplomático negociador más inteligente, más astuto y más inescrupuloso que es Zarratea. Claro. Y Zarratea los convence, ¿no es cierto?, a López y a Ramírez a través de francos sobornos de traicionar a Artigas. Y ahí interviene Lucio Mansilla, y finalmente Ramírez, nada menos que Ramírez, que ha sido la espada, digamos, de Artigas, el representante de Artigas en el Tratado de Pilar, es quien finalmente lo echará de la historia, no de la historia, lo echará de la historia del momento, de la situación política del momento. Sí, que la plaza del poder, de una posición de poder. Claro, sí, pasa al ostracismo hasta su muerte, ¿no? Porque realmente en Paraguay desaparece políticamente. Felipe, recordamos que estamos en Radio Mitre.
historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Estamos conversando con Juan Ansaldi. Quería preguntarte, Waldo, vos cómo definirías al federalismo, ¿no? Porque acá hay una gran confusión entre federalismo y autonomismo provincial, ¿no? Esto me parece que es importante aclarar, ¿no? Sí, déjame aprovechar la pregunta para hacer una aclaración o tal vez una provocación. Cuando todavía me dedicaba al siglo XIX argentino, me esbocé una hipótesis según la cual el conflicto por la organización política del país no podía entenderse en términos de unitarios versus federales, sino que esto tenía una complicación adicional, de las cuales había por lo menos otros dos elementos o dos corrientes a tener en cuenta. Una de los confederales. Esto es lo que preconizaban primero, una confederación, paso previo a una federación. Pero la otra gran corriente, que me parece que es el tercero en discordia, el verdadero ménage à trois político, son los autonomistas. Claro. Y básicamente autonomistas quiere decir autonomistas de la provincia de Buenos Aires. Claro. Este me parece que es el punto donde hay una línea conductora, pues son tan autonomistas Rivadavia como Rosas y como Mitre más tarde, independientemente de que después tengan cambios. Entonces, digo, porque la propuesta federal, ¿cuál es? Dicho en términos muy sintéticos, esto es la idea de que los pueblos, en nuestro caso las provincias, conservan una cuota de soberanía muy importante y delegan una cuota aparte de ella en un órgano supremo, un poder federal, que sobre todo los representa exteriormente y concentra un conjunto de elementos simbólicos que ayudan a mantener la unión de provincias que conservan una cuota importante, como decía, de su soberanía. En contrapartida con la propuesta centralista o unitaria, como se la llama entre nosotros, para la cual las provincias pierden todo poder, toda capacidad de expresar soberanía y la delegan en un único poder central. Esta tercera corriente, la de los autonomistas, por el contrario, postergan el conflicto entre la centralización y la federación para algún otro momento. E interín, ganan tiempo en la concentración de condiciones favorables para el predominio de su provincia, que es lo que ocurre finalmente en la provincia de Buenos Aires. Y por eso la resistencia y la reticencia a la organización en términos constitucionales, que por otro lado los intentos que hubo fueron todo una frustración, un fracaso, lo cual alimentaba la idea de que por este lado no se podía avanzar de un modo seguro, confiable, etcétera. La idea de que nuestros pueblos no estaban maduros para la organización política y mucho menos para la organización federal, es una idea que obviamente primó y pesó fuertemente. Claro, por ejemplo, el autonomismo de Alsina emparenta un poco con el rosismo. Claro, ¿no? claro. De cierta forma, ¿no? Sí, en buena medida. Y bueno, y esto prolonga largamente un conflicto cuya manifestación más alta, me parece, fue el periodo de la secesión del Estado de Buenos Aires vis a vis la Confederación Argentina, que es como el desideratum de esta confrontación entre la provincia más poderosa en términos económicos, con mayor despliegue y desarrollo del conjunto de sus estructuras económicas, sociales, políticas, frente a lo que Bartolomé Mitre llamaba muy despectivamente los 13 ranchos. ¿No? 13 ranchos. Más allá de que la Confederación tiene un proyecto de organización económica extremadamente interesante, como el que realiza Mariano Fragueiros, solo que el proyecto de Fragueiro es un proyecto que no tiene base social, no tiene quien lo apoye, y en definitiva también. ¿Por qué no contás cuál es el proyecto de Fragueiro? Es un proyecto protosocialista, ¿no es cierto? Sobre todo diría, es un proyecto de un capitalismo autónomo, de Estado, claro, donde el Estado juega un papel importante y donde hay una política de protección a la industria y tratar de transitar un camino mucho más parecido en todo caso al de los Estados Unidos que al de una economía claramente dependiente del Reino Unido, ¿no? Además esta cuestión de los bancos solidarios, ¿no? Es decir, la crítica a la banca. ¿Quién fue Mariano Fragueiro? Yo soy un escucha que lo sé. Mariano Fragueiro fue un... nunca escuché hablar de Mariano Fragueiro. Fue un compatriota mío, esto es un cordobés. Perteneciente a una familia de la provincia, no de las más antiguas,
graduado en la Universidad de Córdoba y que tuvo un desarrollo bien interesante porque él entró rápidamente en la política. Hubo algunos intentos también de activar la minería ya por los años 1830. De hecho, él es uno de los primeros introductores de maquinaria importada de Inglaterra que entra en Argentina, y en este caso específicamente para la producción minera, en una época en la cual se creía que la riqueza de la minería argentina era muy superior a la que efectivamente tiene, ¿no? Al menos para lo que se buscaba en esa época. El Gold Rush de Argentina. Sí, claro, del cual el conflicto de los años 1820 fue el más significativo. Se venía de la experiencia de la extraordinaria riqueza de las minas altoperuanas, ¿no? Claro, que lo que decía Waldo, el tema de la famatina, ¿no? También el tema famatina, claro, uno de los grandes mitos de la famatina, historia argentina, son minas de La Rioja, las cuales inclusive fueron eje de un controvertido negocio, digamos, empresarial, que fueron la Famatina Mining, ¿no? Y ahí tenés dos socios unitarios federal, ¿no? Quiroga y Rivadavia asociados. No, eso siempre estaba Rivadavia. Pero de Quiroga lo trae. Quiroga en la otra, en las dos compañías anglo-argentinas, en una está Rivadavia, en la otra está Quiroga con Braulio Costa. Pero Famatina... Quiroga por lo menos tenía el derecho de ser riojano, ¿no? Rivadavia estaba en todas, ¿no? Pero volviendo a Fragueiro, yo creo que es un personaje, algún día le vamos a dedicar un programa a Fragueiro. Habría que ocuparse, ¿no? Sí, porque es un tipo extraordinario, un tipo que plantea un modelo económico para la época sumamente avanzado, un capitalismo de Estado progresista, con un rol de la banca muy social, inclusive, que por supuesto en nuestra historia oficial se ha encargado de lapidarlo. Sí, totalmente. Es uno de los grandes ignorados de la historia. Y es interesante porque también habla de que Urquiza se reunió de gente muy interesante, ¿no? Lo tenés a Alberdi también, ¿no? Alberdi, Fragueiro, quizá no tenía que ver con la política que desarrollaba finalmente Urquiza, pero tenía asesores o gente alrededor. Salvador María del Carril. Bueno, ese es... Sí, era... Bueno, para el otro lado. Exacto, claro. Había de todo. Ese es el malo, ese es un malo. Que estuvo en todas, Vicente López. El responsable intelectual del asesinato de Dorrego, ¿no? Bueno, gente ubicua hubo siempre en nuestro país, ¿no? Desde muy temprano. Estaban como la Madrid, ¿no? Que iba y venía de los unitarios a los federales, los federales a los unitarios. Absolutamente. Ahora, una cosa que es bastante conocida, o por lo menos uno accede a información sobre las fuentes del federalismo argentino, que puede ser Hamilton, o sea, lo norteamericano. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del unitarismo argentino? Es decir, de esta cosa más informe, no digamos de Rivadavia, que tiene un emparentamiento con Bentham y liberalismo inglés, pero el unitarismo argentino, ¿dónde? Yo creo que viene, hay tres vertientes, ¿no? Me parece. Una efectivamente es la del utilitarismo británico. Bentham es ahí la parte amigo de Rivadavia. Claro, exactamente, la figura más importante. Hay una que viene de esta tradición francesa a la que hacíamos referencia hace un momento, marcada por la Revolución de 1789, y hay también una impronta del periodo de la dominación borbónica, ¿no? Que acentuó el carácter centralista para el imperio y que luego fue heredado, porque de hecho, si uno toma en este proceso tan largo de construcción del Estado, a partir de 1810 hasta 1880, lo poco que hay de burocracia estatal, de aparato estatal, es la burocracia que dejada por los coloniales. El propio Belgrano, digamos. Claro. Independientemente de que muchos después cambiaron de posición, avanzaron en otra dirección, lo cierto es que aquellos que, los burócratas, en el buen sentido de la expresión, los empleados públicos, que administraban la pequeña cosa pública, venían marcados por ese modelo, y probablemente deben haber tenido menos influencia ideológica, sea ella francesa o inglesa, que la que está marcada por la práctica. Me parece que esas cosas pesan fuertemente en un contexto en el cual primero no está claro cuál es el proyecto y el modelo que se va a imponer, y en el cual por otro lado hay dificultades de conseguir personal capacitado. Un país que está haciéndose, tiene una única universidad, bueno, después tendrá dos con la de Buenos Aires, pero en la cual no hay nada orientado a la creación de una administración pública que pueda suplir a aquella que quedó fuera desplazada por la revolución. Eso uno nota mucha improvisación también, ¿no? Mucho ensayo y error, ¿no? No hay como proyecto. Estamos hablando con Waldo Ansaldi sobre unitarios y federales. Ustedes recién decían que Rosas tenía que ver con Alsina, la autonomía.
Recordemos que Alsina, años más tarde, es alguien que pretende independizar a Buenos Aires, o sea, hacer de Buenos Aires un ente autónomo. Eso me parece que es mucho más unitario que federal, ¿no? La idea de alguna manera era mantener las relaciones con las provincias, que eran adeptas, por supuesto, pero no había un deseo de estrangular ni aniquilar a las provincias. Inclusive en algún momento él impone, después de aquella discusión que tiene con el gobernador de Corrientes, Ferré, él impone proteccionismo, ¿no es cierto?, a las industrias provinciales. No, yo le decía en el sentido, yo tampoco creo que Alsina no quisiera la unidad con el resto del país. Él la quería en la medida que Buenos Aires sea la potencia dominante. La subordinación. Mitre, ¿no? Mitre quería la hegemonía, digamos, la hermana mayor y las hermanitas pobres. No, pero Alsina también, en la medida, él planteaba que si no podía dominar Buenos Aires al resto, se separaba. Pero idealmente, por supuesto, a Buenos Aires le convenía hegemonizar esa situación. En cambio, Mitre tenía claro que de entrada para su proyecto necesitaba el resto, el mercado nacional, ¿no? Mercado unificado nacional. Y esto sí es una diferencia. Un ejército nacional. Un ejército nacional, que es lo primero que hace Mitre, ¿no? Casualmente, ¿no? Es decir, el ejército nacional se llamaba un ejército que iba a bajar la caña en las provincias, que no se... Aplicar el modelo antipopular económico del momento con un ejército como se hizo tantas veces en la historia argentina, ¿no? Esto es un pionero. Sí, y la guerra del Paraguay, la guerra contra Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, que para Mitre iba a ser un paseo de 90 días, generó fortísimos niveles de deserción en los casos de las levas en todas las provincias interioranas. No era una guerra popular ni... Y ahí está Felipe Varela, ¿no? Claro, ahí está. Pero porque hay muchos sintieron que en realidad era la continuación de la lucha entre unitarios y federales, ¿no? Por eso está Felipe Varela. Bueno, Felipe Varela es un caso. Ya vas a irse al Linio de Urquiza, ¿no? Claro. Yo creo que sería el último federal. Porque Fernando López se levanta porque Urquiza le ha dicho, vamos juntos. Sí, claro. Tenés los dos, tenés a Varela y López Jordán, que son las dos últimas expresiones del federalismo autóctono, ¿no? Porque Varela... Hay que explicar por qué Urquiza es asesinado. Claro. Varela, su líder es Urquiza. Claro. Lo interesante de Varela es que tiene una visión, claro, por ser un hombre del oeste, una mirada de lo que implica la perspectiva de salida y de vinculación con los mercados del Pacífico. En primer lugar Chile, Bolivia, Perú, y todo lo que ello implicaba. En el fondo, la idea de la Unión Americana va en esa dirección, pero su modelo es finalmente el modelo de Urquiza, ¿no? Esto es bien interesante. En consecuencia, no hay que olvidarse que en esos años Urquiza es el principal capitalista del país, el hombre más rico del país, ¿no? Con inversiones incluso en la industria azucarera en Tucumán, con un alto nivel de diversificación, con una política matrimonial formidable, ¿no? Casa a sus hijas con hombres clave en diferentes lugares del país. Como un adelanto de la Liga de Gobernadores de Roca, sí, ¿no? Más o menos, claro. En algún sentido. Ir tejiendo líneas con las oligarquías provinciales. Sí, esta red de relaciones comerciales y matrimoniales funcionó muy eficazmente, ¿no? Y no solo en Argentina. Tanto el Chacho, fíjate qué curioso, ¿no? El Chacho y Varela le ofrecen se ofrecen como soldados de Urquiza, y Urquiza lo que menos quiere es que sean sus soldados, ¿no? Porque de alguna manera ellos viven pensando que ojalá se pronuncie Urquiza a favor de la rebelión del interior, y Urquiza está puesto por Mitre de alguna manera como el garante de la paz, ¿no? Es decir, cosa que no va a hacer finalmente. Lo que pasa es que el escorpión es el escorpión, ¿no? Y digamos, si Urquiza ha sido un traidor, o sea, Urquiza Caseros es más allá de lo que cada uno de nosotros piense de Rosas, Caseros ha sido una horripilante traición de Urquiza, que es el jefe del Ejército Nacional, que se alía con el ejército del país que está en guerra con Argentina, ¿no? Con el ejército del Imperio Brasileño. O sea que ya hay una traición flagrante, que la historia oficial se lo disculpa, por supuesto, cualquier cosa es válida para derrocar a Rosa. Pero digamos, luego sigue traicionando, Urquiza de alguna manera sigue. Bueno, la guerra del Paraguay es otra traición, o sea, todo el mundo espera que él falle a favor, digamos, de se ponga del lado del Paraguay, y termina siendo el principal beneficiado económico, el gran proveedor de las tropas de Mitre, ¿no? Y es una traición Cepeda también. Claro. ¿No? Y el abrazo del oso de Sarmiento, que termina, digamos, siendo la condena a muerte, ¿no? Porque ahí López Jordán ya no aguanta más, digamos. Pero eso ya era flagrante, ya era flagrante. Claro, digamos, es el fin, ¿no? Y seguimos hablando de federalismo, porque estamos hablando del modelo federal que intenta imponer Urquiza, ¿no? Sí. La confederación en este caso. Sí, y que además, bueno, todo esto... Pero federal Urquiza es funcional al unitarismo, ¿no?
por lo menos Urquiza logra derrocarlo a Rosas, que es la gran aspiración unitaria. Claro, lo que pasa es que a la vez... tarda 6 meses en darle una patada en el traste, digamos, y lo echan de Buenos Aires, pero en ese momento Urquiza es funcional a los unitarios de Montevideo y demás que quieren... En el momento de la caída de Rosas, no tanto ya en el Después está esa parodia, ¿no?, de Urquiza desfilando con la divisa Punzó y sobre caballo de Rosas y reivindicándose como federal y toda esa parodia, ¿no? Sí, acá lo que lo hace todavía más complicado es que como en realidad no hay todavía una idea de nación y no hay un Estado, todos los conflictos políticos tienen un carácter, hoy llamaríamos internacional, pero es una forma más bien metafórica de hacer más claro un proceso extremadamente complejo. Si uno mira desde 1830 en adelante hasta más o menos 1860, toda la política interior de nuestros países, sea Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, está muy interconectada. Claro, los blancos aliados con Rosas. Y Oribe hace una masacre en Córdoba terrible que fue recordada durante muchísimos años, porque colgaron la cabeza de los opositores en el Paseo Sobremonte. Los centralistas con los colorados... Oribe era el jefe oriental, ¿no es cierto? El jefe uruguayo, digamos, de las fuerzas federales aliadas con Rosas. Enemigo de Rivera. La vinculación de los federales de Buenos Aires con los federales de Río Grande do Sul en la guerra dos farrapos en Brasil entre 1835 en adelante, que después entronca con la llamada Guerra Grande de Uruguay entre blancos y colorados. Ahí hay una cosa donde nadie se reconoce en verdad como nacional sino como parte de una idea política que impulsa dentro de un cierto ámbito territorial, geográfico, que después serán países. Claro, no en ese momento. No existían las naciones, digamos, ¿no? Salvo en el caso de Brasil, digamos, ¿no? Que existía como Estado, no como nación. Claro. Pero tiene Lo que pasa es que Brasil es el imperio. Es el imperio todavía, claro. O sea, no es un país periférico ni ajeno, es el imperio portugués. Claro, el Estado precede a la nación, claramente, ¿no? Sí, y no es casual que la reivindicación republicana y federal aparezca en un estado como Porto Alegre, que es un estado además limítrofe en un área largamente conflictiva desde la época colonial entre España y Portugal primero, y además fuertemente militarizado, ¿no? Este componente militar de Porto Alegre es clave para entender toda la política brasileña, no solo del siglo XIX, sino buena parte del siglo XX. Yo tengo la impresión que los federales tienen más clara la idea de patria, digamos, que los unitarios, ¿no? Me parece que los federales, Rosa por lo menos más, tiene idea de la soberanía, tiene idea de la defensa territorial, por ejemplo. Sí, pero no te olvides, Pacho, que Rosa le ofreció a Inglaterra las Malvinas para pagar la deuda externa. Rosa le ofrece a Inglaterra discusiones. Yo creo que sí, por una parte, si uno habla mal de eso, uno puede decir, bueno, realmente las Malvinas deben haber sido como la Antártida, debe haber sido un lugar lejano. Y por otra parte, los defensores de Rosas dicen que fue una treta para lograr que Inglaterra reconociera la soberanía argentina. Porque si Inglaterra contestaba que sí, entonces estaba reconociendo que Argentina era dueña de... Yo creo que la clave está en que Rosas era el líder de la burguesía bonaerense, digamos, que tenía muy claro que no iba a ceder el dominio del Estado, ¿no? Esto es una cosa importante. Sí, eso sí. La defensa de la soberanía, en el caso de los rosistas, particularmente la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que los tipos no tienen problema con que los ingleses manejen el negocio, el comercio, pero no me toques el territorio, porque el territorio incluye al Estado, y el Estado no se negocia. No me parece mal, en ese momento no me parece mal. Y esa fue una nota largamente distintiva de la burguesía argentina, de no ceder el control de los recursos productivos. Esto no ocurre en muchos lugares de América. Eso es muy importante. Es muy importante, sí. Y eso, en aquel momento por lo menos existía esa proto-burguesía nacional, nominal, aunque sea, que hacía que una férrea defensa de el aparato productivo y el territorio, ¿no? Porque que era lo mismo en ese momento. Hay un documento, yo lo hemos leído acá con Felipe y demás, que a mí me parece un documento fascinante de dos argentinas, es la descripción que hace Sarmiento de la casa de Palermo de Rosas cuando entra. Rosas está todavía en el barco inglés ahí, que todavía no ha zarpado para su exilio.
para su interminable exilio. Y Sarmiento describe la casa de Palermo con horror, con desprecio, y lo describe como digamos, la casa de una estancia colonial, y se llena desprecia los sauces, con columnitas, arquitos, dice que es el estilo colonial argentino, las paredes. ¿Y cómo es posible que este hombre que ha gobernado no se haya hecho un palacio francés, que no esté decorado con porcelana, jarrones, cuadros? Hay dos visiones extraordinariamente diferentes del país, ¿no? Y en ese sentido, Rosas, como representante, considera que un adorno seguramente es una boleadora y que no necesariamente es un cuadro y que su casa puede ser el casco de una estancia y no un palacio francés. A mí me parece que en ese sentido los federales tienen un mayor sentido de patria, de nación, de territorio, de soberanía, que los unitarios, que son los que luego construirán esta Argentina como supuestamente como un clon de Europa. Nosotros creíamos que unitarios y federales, desconociendo o violando las condiciones peculiares de ser del pueblo argentino, habían llegado con diversos procederes al mismo fin, el aniquilamiento de la actividad nacional. Los unitarios, sacándola de quicio y malgastando su energía en el vacío. Los federales, sofocándola bajo el peso de un despotismo brutal. Y unos y otros apelando a la guerra. Esteban Echeverría. Recordamos el mail historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. La pregunta del concurso, que es ¿quién fue el protector de San Martín en el exilio? Aquel hombre que lo ayudó a soportar el exilio económicamente, un hombre que había conocido en España y un hombre que le hace más fácil la vida que si hubiera sido por los gobiernos de Argentina. Prácticamente le regala la casa de veraneo. Si hubiera sido, digamos, por los gobiernos de Argentina, Chile y Perú, le hubiera pasado bastante mal, ¿no? Y lo único que cobraba era una pensión como general peruano. Claro, que lo cobró con dificultades, con dificultades, ¿no? Pero Argentina nunca. Tenía un solar, como se decía entonces, una casa en alquiler y la chacra de Mendoza, que también le llegaban con dificultades. Rosas le había regalado una estancia. Ahora no sé si la pudo explotar, no digamos, pudo, o si se la incautaron cuando cayó Rosas también. Efectivamente. Bueno, así porque lo que hay que recordar es que los restos de San Martín fueron repatriados solamente 30 años después de su muerte. O sea que nadie se apuró en traerlos. No, de ninguna manera, ¿no? Me parecía como una presencia molesta, ¿no? Claro, y tiene que ver, uno, con su absoluta inquina con Buenos Aires, y dos, que eran los que habían ganado en Caseros y no le perdonaban su excelente relación con Rosas. Recordemos que San Martín tuvo una relación privilegiada, nunca se encontraron, nunca se vieron personalmente, porque San Martín estuvo desde el 24 hasta el 50 fuera del país. Pero tenían una historia de apoyo recíproco muy importante y los dos eran hombres de orden, los dos eran hombres muy nacionalistas. Y tenían un amigo en común que era Tomás Guido, ¿no? Nada más y nada menos que, digamos, el hombre de mayor confianza de Esos son como Martín, los personajes, ¿no? Como Guido, como Zarratea, ¿no? Sí. Que son como personajes de honor que decidían situaciones porque eran grandes operadores, como se diría hoy, ¿no? Hombres grandes diplomáticos, además, que manejaban las relaciones y demás, pero que no era que ganaban grandes batallas, ¿no? Ni que cruzaban montañas. Y Guido es fascinante, si uno piensa que es el hombre que acompaña a Moreno en el viaje a la muerte, ¿no? Claro. Junto con Manuel Moreno, los dos secretarios designados por Mariano, presencia toda esa situación, llega a Londres, hace gestiones diplomáticas y luego va a ser digamos el canciller en términos actuales, ¿no? De Rosas y ahí hay una cosa muy interesante. Embajador en Brasil cuando se produce prácticamente la ruptura de relaciones entre Argentina y Brasil, que luego el tema de lo de Lisandro. Lisandro Torres. Dice, por ejemplo, el Pacto de Londres, que bien, que claro todo, ¿no? El Pacto de Londres, firmado por el vicepresidente argentino, Julio Argentino Roca, hijo, y Sir Walter Runciman, secretario de Comercio británico, el 2 de mayo de 1933, significó un gran, seguramente tiene que ver con lo de unitarios y federales, significó un gran éxito para los
Por el mencionado tratado, la Argentina se aseguraba una cuota de exportación no inferior a 390.000 toneladas de carne enfriada. La Argentina, digamos, bueno, la oligarquía argentina. Lo más oligarca, los invernadores, Claro. exportadores, o sea, la minoría. Aunque el hombre se reservaba el derecho de restringir sus compras cuando lo creyera conveniente. Además, el 85% de las exportaciones en nuestro país se debería realizar a través de frigoríficos extranjeros. Ese fue un tema. Hay una cláusula divina del Pacto Roca-Runciman que dice que los frigoríficos nacionales se pueden instalar siempre que sean sin fines de lucro. Que lo define humor inglés. Claro, ¿no? Sí. Claro, ¿quién va a poner un frigorífico para ir a pasar los fines de semana? No es muy lindo, ¿no? El 15% restante sería exportado por empresas argentinas, pero siempre que fuera colocado en el mercado mediante buques y comerciantes. El acta de navegación de Cranwell, digamos. Eso es, comparemos lo que era todo el esfuerzo inglés de invadir la Argentina, no desembarcar, ¿Para qué? recibir el aceite hirviente, todas esas cosas. Ahora es todo. La firma del mencionado pacto también tiene cláusulas secretas, basadas en una serie de acuerdos económicos como la creación del Banco Central, fundado el 6 de junio de 1935 por proyecto de Sir Otto Niemeyer, elaborado sobre un plan similar aplicado en la India, y su primer gerente general fue Raúl Prebisch. Que fue uno de los responsables de la firma del pacto, Prebisch. Claro. Yo sé que después tiene una imagen progresista. Sí. Bueno, Cambió. No, está bien, pero bueno, después cambió la Sociedad mixta formada por bancos nacionales extranjeros y la Corporación de Transportes, que por 56 años concedía a los capitanes ingleses el monopolio del transporte urbano de Buenos Aires. Roca Hijo reseñó la situación con estas palabras. Recordemos que fue el negociador. Sí. Por su importancia económica, la Argentina se parece a un gran dominio británico. Con orgullo. Merece ser, dice Bueno, acá aparece lo de los libros de contabilidad, el frigorífico Anglo, que involucraban al gobierno del escándalo, fueron escondidos en el carguero inglés Norman Star. Un marinero reveló el hecho y facilitó la denuncia a Lisandro de la Torre. Exactamente. Este es uno de los tantos, vos sabés, Waldo, que recibimos, que uno aprende, ¿no? Pero no es que está muy bien contado acá, muy sucintamente. Y una buena preocupación de los oyentes por seguir el programa y hacer su aporte. Excelente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo pregunto, ¿cómo hubiera sido el país si hubieran ganado los federales en vez de los unitarios? Y distinto, seguramente. Me parece... hay que ver qué federales ganaban. Si hubiera ganado Artigas, era una cosa. Si ganaban los federales más conservadores, era otra, ¿no? Me parece puede ser un país más nacional, más con un sentido más nacional, menos vendido, me parece. Habría que ver, ¿no? Habría que ver. No, bueno, hay que creer en eso. Sí, claro, pero algo, por lo menos. Los traccioneras no me merecen mucha confianza. Bueno, sí, aparte todo es extremadamente contradictorio, complejo. Alguien tan polémico como Sarmiento probablemente no haya en la historia argentina, ¿no? Un tipo capaz de decir una barbaridad como la que no hay que ahorrar sangre de gaucho y al mismo tiempo impulsar poco después un proyecto que atenta contra el régimen de propiedad latifundista de la tierra y hacer un programa a lo norteamericana. O un dato menos conocido, cuando sobre los años 1890 hay todo el embate contra Juan Vialé Macei, la industria de cales locales, porque compite con el cemento Portland importado. Dice un técnico del Estado francés, el que viene, dice al gobierno argentino, no, dejen de importar cemento Portland, usen las cales cordobesas que son de excelente calidad. Ahí hay un debate ideológico que obnubila la idea de una política orientada en defensa de los intereses nacionales. Bueno, acá sí vamos a repetir el mail, o sea, historiaconfidencial@radiomitre, todo seguido, ¿no? historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Podemos dar tu sitio, por si lo quieren consultar. www.elhistoriador.com.ar. Ahí pueden pedir tus muy buenos videos, ¿no es cierto? Que siguen dando vueltas. El mío es www.o'donnell sin el apóstrofe _mediohistoria.com.ar. El mío es mucho más complicado. Me da esta impresión de que nadie puede llegar a notar jamás, ¿no es cierto? Tiene muchísimas visitas. Está complicado, pero la gente entra. Lo que es notable, si quieren, les propongo que entren www.o'donnell-historia.com.ar, O'Donnell sin apóstrofe, doble N y doble L,
y vayan a los foros de debate. Yo propongo, hay varios foros de debate sobre, uno sobre Rosas, otro sobre Sarmiento, otro sobre la generación del 80 y otro sobre Che Guevara. Es extraordinario la cantidad de opiniones que entran y cómo se pelean y opinan. Yo les agradezco, algunos se insultan, yo les agradezco muchísimo el interés. Y después hay otro que son las visitas al sitio, donde también conversan, digamos, ¿no? Bueno, hasta el sábado, muchas gracias, Waldo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos escuchando. Historia confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colobrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.